Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos nuevamente al canal. Esta vez es el mismo saludo, pero hoy no les voy a presentar nada parecido a lo que normalmente hago. Esta vez solo vamos a hacer un recuento para ver qué es lo que ha sido de este año. Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos nuevamente al canal. Y bueno gente, en esta ocasión no van a ver un fanart. En esta ocasión simplemente voy a hacer lo mismo que hice el año pasado, que fue básicamente hacer un conteo de qué tal nos fue este año. Bueno, aquí estamos en otro año más de este canal. Llevamos 3 años con este canal. Ya llevo 3 años con este canal. Nuevamente al canal. Y bueno gente, estamos en otro video de fin de año. Para los que no están en los directos, pues será un poco raro escucharme hablar porque he estado subiendo solo videos sin audio. Bueno, pues como todos los años vamos a hacer un recuento de lo que fue este año, aunque esta vez no será un recuento como tal, simplemente pues, no sé, sacando cosas y todo eso, así que bueno, quizá no es como que esté muy, muy animada mi voz en las grabaciones que hice, porque esto ya lo estoy grabando después, pero pues no sé, simplemente quería como hablar tranquilamente, ¿sabes? Así que bueno, pues no es que sea un video para que la gente lo vea como tal, sino es más como algo personal, ¿no? Pero bueno, si lo quieren ver y todo eso, pues ahí ustedes. Si tuviera que definir mi año con 2 palabras, yo creo que serían esas. Nostalgia por todas esas cosas a las que regresé. Nostalgia como la que me hizo sentir Yofukashi no Uta, con esa sensación de frescura y juventud parecida a lo que en su tiempo hizo Fuliculi. Nostalgia al jugar de nuevo novelas visuales y enamorarme de los CGs, de esos trazos y enfoques de cámara. Nostalgia por leer manga. Nostalgia por volver a los primeros dibujantes que me motivaron a entrar en este mundo como dibujante. Tristemente pues ellos ya no están activos, pero su carrera y sus trabajos, que a pesar de ser problemáticos, fueron una gran influencia en cuanto a ver que no por hacer un dibujo en SFW quiere decir que no tiene esfuerzo detrás. Y bueno, sacrificio por todas las cosas que tuve que sacrificar para poder vivir de mi trabajo. Amistades, relaciones, cosas como cerrar mi Patreon apostando todo a las comisiones. Aguantar ese miedo de no poder pagar la luz o el internet para poder seguir con mi trabajo. Pero en estos momentos puedo permitirme un mejor estilo de vida solo por no tener que comer arroz diariamente. Así que sin duda, si este año me enseñó algo, es que hace falta arriesgarse, sacrificar y confiar en uno mismo, porque a fin de cuentas nada es fácil en esta vida. Hace algunos meses comencé a usar un programa de modelos 3D para cambiar mi estilo de dibujo, ya que seguía pareciendo de Fortnite y no en realidad el estilo anime que yo buscaba. Así que si tengo que agradecer a alguien mi estilo de dibujo actual, sería gracias a ese programa. Si no, muy probablemente no habría logrado un estilo con el que estar contento a día de hoy, o hubiera tardado más. También, viendo la manera de hacer las sombras de mis primeras influencias, pude comprender formas de darle un mejor volumen a los trabajos. Este año analicé mucho de ellos y consumí mangas para ver cómo simplifican las luces y las sombras y la estructura de las viñetas también, y cómo jugar con ello para poder crear un trabajo completo. También este año tuve a 2 personas que me pidieron comisiones de cómics completos que básicamente siguen en proceso, y de verdad, si quieren mejorar su dibujo, les recomiendo que hagan un cómic. Eso les ayudará más de lo que creen. Yo sé que es difícil, que son muchos dibujos, que debes tener una historia y es algo tardado también, pero ese esfuerzo les servirá para adquirir memoria muscular y soltura en el trazo. Y bueno,
Si tu nivel de dibujo es adecuado, solo hace falta tener paciencia y fe para que lleguen personas dispuestas a pagar por tu trabajo. Llevo 7 años dibujando y 5 años intentando vivir de esto, y por lo menos estos últimos meses del año lo he conseguido. No pasa esto de un día para otro. No aprendes a dibujar leyendo un libro o viendo un tutorial. No aprendes a dibujar haciendo solo una hora de práctica diariamente o semanalmente. Esto es algo que se siente bien, pero al mismo tiempo es complicado, porque la vida del dibujante, por lo menos así lo siento yo, la vida del dibujante es muy solitaria, sobre todo el dibujante en SFW. Sé que habrá excepciones, pero básicamente tu trabajo es en tu escritorio. No es como que puedas salir al parque a dibujar algo en SFW, porque la gente te va a quedar viendo raro. Y bueno, si vivir del dibujo fuera fácil, cualquier persona lo haría, y en verdad es gratificante saber eso. Saber que a pesar de todo no te rendiste y hoy tienes los frutos de ese sudor y lágrimas. El año pasado dije que no quería decir mis metas, ya que me daba miedo no cumplirlas. Y este año será más de lo mismo. Mi única meta es seguir trabajando para mí y mi pequeña familia, sin otros intereses más allá de no tener que racionar la comida o que llegue ese día de tener que pagar la renta sin saber cómo. Tengo muchos proyectos personales que pospondré hasta que pueda darme el lujo de cerrar comisiones, así que este año toca chingarle, trabajar duro para poder tener tranquilidad. Ya habrá tiempo para proyectos personales. También es cierto que por temas de ansiedad y eso, intento no pensar mucho en el futuro. Cosas como pensar en conseguir una pareja me da miedo, no porque me dé miedo como tal hablar con las mujeres, sino por el ver lo fácil que es hoy en día que tu pareja o expareja te cancele en redes sociales, y que mientras se sabe si es verdad o no lo que dice, ya te hicieron mierda la carrera, como le pasó a muchas personas este año. Así que simplemente a futuro quiero ser una mejor versión de mí. Y bueno, también para este año quiero cambiar de aires. Voy a regresar a hacer los directos aquí en YouTube. Así que bueno, solo es para cambiar de vibras y no seguir en lo mismo. Este año quiero agradecer a todas esas personas que me permiten vivir de mi trabajo, todas las personas que sobre todo estos últimos meses me piden comisiones, que deciden confiar en mí para hacer su idea realidad. No hay nada que me complazca más de mi trabajo que cuando me dicen que les gustó el resultado final, y más que nada, siempre que haya alguien interesado en comprar mi trabajo, yo estaré ahí dispuesto a escuchar sus ideas y poder plasmarlas en un dibujo. Así que pues muchas gracias. También agradecer a mis seguidores de Twitter, que a pesar de que mi cuenta está bloqueadísima, me encuentran y pues me siguen, ¿no? Y apoyan mi contenido y los likes y cosas así. También, como todos los años, quiero agradecer a mi familia, mi mamá y mi hermana, que pues estamos todos juntos en este bote, y pues si se hunde nos hundimos todos juntos. Así que pues bueno. Y también sin olvidar a todas esas personas que toman de su tiempo para pasarse por mis directos, que los hago más que nada para platicar o quitar de mi mente cosas innecesarias. Personas como el buen Alex, que siempre está ahí en los directos a pesar de que sea muy tarde para él, y que pues manda sus memes de señora, pero se les agradece también, aunque sean memes de señora. El Dark, que me ayuda a monetizar los memes del server para que no me baneen, aunque también a veces lo hace algo regular. Alguna N-word sí se le pasa, pero bueno. Al Darky también, que pues quizá no está mucho tiempo en los directos, pero siempre pasa a saludar. Siempre que puede se pasa a saludar, así que pues ahí está, ¿no? Presente. Al buen Conan, que lleva mucho tiempo siendo mi único miembro del canal, y pues platicamos de manera constante. Al buen Tom también, que usa su Prime en un canal que hace un directo a la semana, así que gracias por desperdiciar ese Prime, pero se agradece. Al Adai también, que fue Patreon mío por mucho tiempo y ahí estuvo hasta que pues se cerró. Y pues a toda esta gente, ¿no? Toda esta gente que toma de su tiempo para poder pasarse a ver un directo. Al Pato, a Hot Milk, a Richardo, Changer, todas estas personas que pues usan eso, ¿no?
de su tiempo para ir a poder estar juntos viendo memes y platicando y esas cosas. Así que muchas gracias a todos ellos. ¿Sabes? Ese sentimiento de no querer enamorarte de alguien por miedo a salir lastimado o lastimada. Me pasa lo mismo con el triunfo de poder vivir de mi trabajo. Es como que todo el rato estoy a la defensiva pensando que algo va a salir muy mal y lo perderé todo. Pero supongo que todo eso es tema de la ansiedad y esas cosas. Así que bueno, simplemente viviré con ello por ahora. Y bueno, a quien esté viendo este video, pues muchas gracias por verlo. Esto ya saben que lo hago todos los años para hacer como un recuento del cómo me va. Hay unos... Son como que muchos contrastes si te pones a ver todos los videos juntos. Y no sé, me gusta eso, ¿sabes? Me gusta poder tener algo guardado aquí, ¿no? Así que... Pues bueno, simplemente eso. Espero que tengan un buen fin de año. Que el siguiente año cumplan sus metas. Que el siguiente año puedan conseguir lo que quieren quizás. Y bueno, pues les deseo un feliz año en general. Cualquier persona que esté viendo esto. Se cuidan, gente. Disfruten de ustedes mismos. Disfruten de su familia. Disfruten de el tiempo solos. No estén tristes por estar solos sin pareja, me refiero, y cosas así. Porque al final de cuentas, cuando estén acompañados, les gustará más esa idea de poder tener tiempo para ustedes. Así que mientras estén solteros o solteras, utilicen ese tiempo que tienen de libertad. Y bueno, disfrútenlo, ¿no?